¿Qué tal, amigos? Bienvenidos todos, muy buenas tardes. Soy el profesor Camacho y hoy quiero compartirles una charla sobre personalidades científicas que revolucionaron la forma en cómo entendemos el mundo, el universo. Y me refiero a Galileo, a Newton, a Einstein y a Hawking. Voy a estar hablando de estos cuatro personajes, de estas mentes brillantes que gracias a sus aportes hemos podido avanzar en relación a la comprensión del universo. Acompáñenme, por favor. Bienvenidos todos, pónganse cómodos, que vamos a intentar hacer de esta charla algo interesante, divertido, entretenido y sobre todo una plática que nos dé información, que nos brinde información, que nos permita conocer un poco más. Entonces vamos a iniciar. Miren, pues primeramente empezaré a hablar de Einstein. Sabemos que Einstein pues era originario de Alemania. Uno de sus principales aportes al mundo es la teoría de la relatividad, que ahorita pues hablaremos un poco de. Albert Einstein pues fue un genio de la física moderna que desarrolló la teoría de la relatividad especial en 1905 y posteriormente, años más tarde, la teoría de la relatividad general. Y este personaje revoluciona la manera en cómo comprendemos el mundo, el universo, cómo es la cuestión del espacio y del tiempo y la gravedad, pues Einstein nos dio otra visión. Dentro de la teoría de la relatividad, pues podemos mencionar algunas cosas que se estudian. Por ejemplo, la famosa ecuación E igual a mc al cuadrado, que si nosotros la leemos un poco, pues sería energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz en el vacío al cuadrado. Y esta ecuación, pues es una de las más famosas de Einstein. Lo que te dice es que hay una equivalencia entre masa y energía. Ahora sí que gracias a esta ecuación, o digamos, sentando las bases, pues hubo un desarrollo en la física nuclear, al darnos cuenta que masa y energía son como sinónimos y la moneda a cambio es, pues, viajar a la velocidad de la luz, ¿no? O acercarse a la velocidad de la luz. Número dos, la relatividad general. Esta teoría Einstein la publica en 1915 y con ella revoluciona cómo entendemos lo que es la gravedad. Ya conocíamos parte de eso gracias a Isaac Newton, pero Einstein viene a revolucionar y a reafirmar nuevos conceptos donde menciona que la gravedad pues no es más que la curvatura del espacio-tiempo. El espacio-tiempo sería el escenario donde se desenvuelve la obra de la naturaleza, es decir, la física. Entonces, que este espacio-tiempo se puede curvar y esa curvatura nosotros podemos llamarle o explicar a través de la gravedad. La gravedad sería esa curvatura. Ahora, Einstein propone en esta teoría que el espacio y el tiempo están constituidos de manera conjunta en un tejido, este, que es pues de lo que están hecho, o mejor dicho, donde están todas las cosas que ocurren en el universo. El espacio-tiempo es el escenario donde se da la obra de la naturaleza. Entonces, pues bueno, esa es otra cuestión. Y luego hay una influencia en la cosmología. La teoría de la relatividad de Einstein ha sido crucial para comprender primero el universo a gran escala, es decir, a nivel planetas, galaxias, estrellas. Nos ayuda a predecir la cuestión de la expansión del universo y la formación de agujeros negros, que ya sabemos, ya hemos dado alguna plática anteriormente. Los agujeros negros son predichos por la teoría de la relatividad de Einstein. Y finalmente, pues un legado duradero, ¿verdad? Las ideas de Einstein siguen siendo pilares fundamentales de la física moderna y y continúan inspirando a generaciones de científicos. Pero Einstein de alguna manera refina la idea de gravedad o cómo entender la gravedad, a diferencia de Newton, que se queda un poquito en ese sentido corto. Vamos a hablar también un poquito de Hawking. Hawking, bueno, pues fue un físico de origen británico, de origen inglés. Todos sabemos que progresivamente quedó parapléjico, o sea, digamos, no podía mover su cuerpo, estaba postrado en una silla de ruedas debido a una grave enfermedad. Sin embargo, eso no lo orilló a rendirse
y eso es admirable, y además, es también de admirarse pues, la capacidad mental que tenía, a pesar de tener esas limitantes físicas, sus desarrollos que podía trabajar a través de su mente, pues es sumamente de aplaudirse. Es admirable, encomiable, eh, sublime, si lo quieren ver así, poético. Y bueno, Stephen Hawking, bueno, sabemos que es uno de los científicos modernos que más renombre tienen, y él sobre todo se enfocó a estudiar los agujeros negros y el origen del universo, cuya teoría más aceptada es la teoría del Big Bang o de la gran explosión, donde se especula que el universo era un punto donde estaba todo comprimido y luego surge una especie de explosión y se empieza a expandir, se da origen al tiempo, al espacio, a la materia y a todo lo que existe en el cosmos. Hawking demostró que los agujeros negros pues no son completamente negros, sino que emiten radiación, y esta es conocida como radiación de Hawking. También dentro de la teoría cuántica, Hawking buscó unificar de alguna manera la relatividad general y la mecánica cuántica para explicar el universo en todas las escalas. Sabemos que la relatividad explica los fenómenos a gran escala, ahora sí que el macrocosmos, planetas, galaxias, estrellas. Y la mecánica cuántica es la teoría que tenemos que explica el mundo de lo pequeño, el mundo de las partículas. Pero estas dos teorías, dos grandes teorías, no embonan, no cuadran, porque en el caso de la mecánica cuántica, el comportamiento de las partículas es muy, muy extraño. Hay cuestiones que desafían inclusive en muchos sentidos nuestra comprensión de una lógica. Entonces, se ha buscado una teoría final que, que en este caso permita, permítanme un momentito, voy a dar un espacio para... Perdón, una disculpa, vamos a seguir retomando la plática. Hablábamos pues de que la teoría cuántica pues no parece conciliarse con la teoría de la relatividad. Sin embargo, los científicos de una generación moderna han pretendido unificar estas dos teorías, y Hawking pues uno de sus propósitos era buscar de alguna manera una teoría final que unificara estos dos grandes apartados para explicar cómo funciona el universo en todas las escalas. Imaginen ustedes de pronto una ecuación que pues explique de alguna manera todas las fuerzas de la naturaleza y además el comportamiento de todo lo que existe a gran escala y a pequeña escala. También pues podemos decir que Hawking exploró las cuestiones del origen del universo, en este caso el Big Bang. Propuso la teoría del universo inflacionario, y bueno, pues también fue un gran divulgador de ciencia. De hecho, una de sus obras que se convirtió en libros de los más vendidos es la de Breve Historia del Tiempo, y han tenido un impacto importante en la cosmología y la física moderna, su legado. Bien, vamos a hablar ahora de Newton. Isaac Newton, pues yo creo que muchos no pondrían en tela de juicio que Newton es considerado uno de los padres o pilares de la ciencia moderna. Ha sido uno de los científicos más influyentes de todos los tiempos y formuló la ley de la gravitación universal en el siglo XVII. De hecho, Einstein, pues de alguna manera retoma los trabajos que Newton deja, en el sentido de, no podemos decirlo que inconcluso, pero por lo menos Newton nos deja una base, y el mismo Einstein reconoce que él, para poder avanzar, tuvo que verse sentado en los hombros de gigantes, como Galileo, como Isaac Newton. Y es que así es el progreso científico. Hay personas, realizan un aporte
llegan nuevas personas en el futuro, mejoran la idea o la pulen o inclusive proponen una nueva visión y luego existe suficiente evidencia que respalde y pues va quedando, pero se van basando en los trabajos previos y eso es algo muy interesante. Miren, como parte de los aportes de Newton, pues podemos decir que descubrió que todos los objetos del universo se atraen entre sí con una fuerza proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que los separa, que es lo que conocemos como la ley de la gravitación. ¿Verdad? Eso por un lado. Y luego el cálculo. Newton desarrolló las bases del cálculo, que sabemos que es una herramienta fundamental, pues para comprender el movimiento y el cambio. Junto con el alemán Wilhelm Leibniz, son considerados los padres del cálculo, cada quien en su lugar de origen y en tiempos prácticamente a la par, llegaron al desarrollo del cálculo. Leibniz en Alemania y Isaac Newton en Inglaterra, porque Isaac Newton era también de origen inglés, al igual que Hawking. Y luego hizo estudios Newton en óptica, hizo descubrimientos en este campo, donde podemos, por ejemplo, acordarnos de la descomposición de la luz blanca en los colores base o los colores componentes. Entonces, pues su legado es también mayúsculo dentro de esta plática, esta charla acerca pues de estos personajes que han sido revolucionarios en el mundo de la ciencia. Menciono a ellos, pero desde luego hay más personajes. Estaré o procuraré compartir más información de otros personajes. Vamos a hablar un poco de Galileo. Galileo es, digamos, de los cuatro el más viejo, bueno, válgame la expresión. Es la persona que de alguna manera confirma lo que Copérnico había dicho, que la Tierra no era el centro del universo. Galileo es el que realiza las primeras mediciones, observaciones. Sabemos que era originario de Italia, era un astrónomo, y a él pues también se le atribuye haber perfeccionado la invención del telescopio. Hizo observaciones en el sistema solar. Él construye su telescopio y con él observa planetas y estrellas, inclusive la luna, pero con un mayor detalle. Una de las cosas que observa Galileo Galilei es las fases de Venus, de este planeta, que es el segundo del sistema solar, en ese orden de aparición respecto al Sol, lo que proporcionó evidencia crucial para la teoría heliocéntrica de Copérnico. Entonces, Galileo, digamos que es uno de los primeros que empieza a obtener datos, información, que le va a dar respaldo pues a las teorías que hasta en ese entonces se tenían como, como marco de trabajo que explicaba un fenómeno. Las lunas de Júpiter también, Galileo descubre las cuatro lunas más grandes de Júpiter, lo que desafía la idea de que la Tierra era el centro del universo, por un lado. Y también lo del Sol, Galileo observó las manchas solares y la rotación del Sol, desafiando la creencia de que el Sol era perfecto. Entonces, Galileo es, pues digamos, de estos cuatro, uno de los pilares, pero el primer pilar surge desde el aporte de este gran científico. Y bueno, pues las contribuciones de Einstein, de Hawking, de Newton y de Galileo, sin lugar a dudas, marcaron un antes y un después en la historia de la ciencia. Teoría de la relatividad, pues Einstein revoluciona nuestra comprensión del espacio, del tiempo y de la gravedad. Agujeros negros, Hawking amplía nuestro conocimiento sobre los agujeros negros y el origen del universo. Ley de la gravedad, Newton formula la ley de la gravitación universal que explica el movimiento de los objetos en el universo. Y observación del sistema solar, Galileo revoluciona la astronomía con sus observaciones del sistema solar y de alguna manera respalda la teoría heliocéntrica de Copérnico, que desafía a lo que existía en esa época, que se creía que el Sol era el centro del universo. Copérnico postula lo contrario y Galileo con sus datos, con sus observaciones, le da peso a su afirmación, respalda a Copérnico. ¿Cuál es el impacto que han tenido estas figuras en la ciencia y en la sociedad? Bueno, pues el impacto es muy grande, es demasiado profundo.
han transformado pues la manera en cómo vemos el mundo, vemos el universo, cómo lo comprendemos, y se han abierto muchas posibilidades. En ciencia, bueno, pues ha habido un progreso en la física, en la astronomía, en la cosmología. En la sociedad, bueno, esto ha traído tecnologías innovadoras y avances en la medicina, en la comunicación y el transporte. También en la cuestión de la ciencia, un nuevo enfoque para la investigación científica y en el caso de la sociedad, mayor comprensión del universo y nuestro lugar en él. O sea, ha habido desarrollo de nuevos campos de estudio y finalmente una inspiración para nuevas generaciones de científicos e innovadores. El legado y el reconocimiento que han dejado estos científicos, pues es perdurable. Sus ideas, sus estudios, sus trabajos se enseñan hoy en día en las universidades del mundo y son íconos de la ciencia, pilares de la innovación, porque rompieron lo establecido, cada quien en su tiempo, con estas ideas que hoy en día pues nos ayudan a entender un poco más cómo funcionan las cosas en el universo, a gran y a pequeña escala. Eh, para cerrar ya esta charla, primero agradezco que hayan estado aquí. Ahí les pido una disculpa por el sentido del ruido que de pronto llegó alguien a visitar, pero no hay problema. Hemos podido llevar adelante esta amena charla. ¿Cuáles fueron, pues, los reconocimientos que recibieron estos personajes? Bueno, pues ha habido muchísimos, eh, sobre todo en los más modernos, pues hubo contribuciones y, por ejemplo, Einstein, pues ganó el premio Nobel. Hawking no lo ganó, pero digamos que por su aporte sobre la radiación de Hawking, sobre lo que él menciona de que los agujeros negros no son completamente negros, sino que expiden algún tipo de radiación. A nivel matemático, prácticamente la matemática, el marco de trabajo, de todo coincide en que está en lo cierto, pero será cuestión de tener evidencia experimental. Y es que en el caso del premio Nobel, para poder ser otorgado, en el caso de la física, se necesita que un marco de trabajo sea respaldado por evidencia. Pero Hawking, lo haya ganado o no lo haya ganado, sus ideas también revolucionaron la manera en cómo entendemos, sobre todo el origen del universo y los agujeros negros. Y la radiación de Hawking, pues es un tema ahí pendiente. Sin embargo, todo indica, la teoría que está en lo cierto. Libros y publicaciones, sus libros y publicaciones se han convertido en obras clásicas de la ciencia y bueno, han sido estudiadas por generaciones de estudiantes e investigadores. Por ejemplo, uno de los libros más famosos de la ciencia es El Principio de Matemática, Filosofía de Isaac Newton, o los mismos artículos, ensayos que publica Einstein sobre la teoría de la relatividad, el efecto fotoeléctrico, el mismo Hawking, sus artículos sobre agujeros negros y sus obras de divulgación, como el famoso libro de Breve Historia del Tiempo. Y las frases célebres que se han quedado para la posteridad de ellos, ¿verdad? Muchas frases icónicas que han inspirado a millones de personas alrededor del mundo. Sus nombres, de alguna manera, se han inmortalizado en calles, monumentos y museos. Este, y entonces, de alguna manera, siguen entre nosotros a través de su legado, de sus aportes. ¿Qué podemos concluir acerca de las lecciones aprendidas sobre estos genios? Pues primero, ellos nos enseñan que la curiosidad es de suma importancia, la perseverancia de igual manera y la búsqueda del conocimiento. Son como tres aspectos que los rigieron a ellos. Siempre fueron personas muy curiosas, perseverantes y sobre todo tenían hambre de conocimiento. Eso podemos mencionar. Esa curiosidad insaciable, cuestionaban las ideas establecidas y buscaban respuestas de las preguntas fundamentales. Una perseverancia inquebrantable. Enfrentaron muchos obstáculos, muchas críticas, pero persistieron en su búsqueda del conocimiento y la verdad científica. También tuvieron pensamiento crítico y la lógica para analizar los problemas y desarrollar nuevas teorías. Fue otro de los pilares. Y finalmente la colaboración e intercambio. Colaboraron con otros científicos y compartieron sus ideas contribuyendo al progreso de la ciencia. Esto es parte de lo que podemos mencionar como un aprendizaje acerca de estas figuras.
Voy a cerrar la charla. Repito, pues agradecerles muchísimo su participación. Va a quedar grabada aquí en la plataforma del profe Camacho, en el grupo, la página. Y voy a seguir compartiendo cápsulas interesantes de ciencia, de muchos temas importantes y interesantes. Y yo me quedo con lo siguiente: Einstein, Hawking, Newton y Galileo son ejemplos de cómo la mente humana puede alcanzar grandes logros científicos, revolucionando nuestro conocimiento del mundo y abriendo nuevas fronteras para la exploración. Con esto me quedo, me despido, muchas gracias, tengan una excelente tarde, un gran fin de semana, nos vemos pronto.